canal de YouTube. Espero que estéis súper bien y súper relajados. Quiero que te relajes aún más con este vídeo que he hecho desde esta perspectiva y este ángulo distinto. Hoy os voy a leer Sapiens de Yuval Noah Harari, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad. Pero os quería comentar antes una cosita, y es que haré próximamente unos vídeos, aparte del comunicado que os hice, que no me quiero repetir. Haré próximamente unos vídeos enseñando unas cositas que me he comprado, haciendo un poquito de tapping y demás. Y bueno, tampoco quería hablar mucho más. Seguramente haga algunos apuntes, en plan diga algunas cositas que opine sobre la lectura mientras la vaya leyendo. Y espero que no se escuchen muchos ruidos de fondo. Muchísimas gracias por entrar y bueno, vamos a empezar. Esta lectura ya la había empezado yo hace bastante. Lo que pasa es que es una lectura densa y que tienes que tener conciencia para leértela y saber lo que te vas a leer. Así que para eso os voy a leer en la contraportada. En Sapiens, Yuval Noah Harari traza una breve historia de la humanidad desde los primeros humanos que caminaron sobre la Tierra hasta los radicales y a veces devastadores avances de las tres grandes revoluciones que nuestra especie ha protagonizado: la cognitiva, la agrícola y la científica. ¿Hemos ganado en felicidad a medida que ha avanzado la historia? ¿Seremos capaces de liberar alguna vez nuestra conducta de la herencia del pasado? ¿Podemos hacer algo para influir en los siglos futuros? Audaz, ambicioso y provocador, este libro cuestiona todo lo que queríamos saber sobre el ser humano, nuestros orígenes, nuestras ideas, nuestras acciones, nuestro poder y nuestro porvenir. Espero que se escuche bien y empecemos. Parte 1. La revolución cognitiva. Figura 1. Impresión de una mano efectuada hace unos 30.000 años en la pared de la cueva de Chauvet-Pondard, en el sur de Francia. Tal vez alguien intentó decir: yo estuve aquí. Uno. Un animal sin importancia. Hace unos 14 millones de años, materia, energía, tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se conoce como el Big Bang. El relato de estas características fundamentales de nuestro universo se llama física. 300.000 años después de su aparición, materia y energía empezaron a conglutinarse en estructuras complejas llamadas átomos, que después de se combinaron en moléculas. El relato de los átomos, las moléculas y sus interacciones se llama química. Hace unos 4.000 millones de años, en su planeta llamado Tierra, determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente grandes e intrincadas, llamadas organismos. El relato de los organismos se llama biología. Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se llama historia. 3 revoluciones importantes conformaron el curso de la historia. La revolución cognitiva marcó el inicio de la historia hace unos 70.000 años. La revolución agrícola la aceleró hace unos 12.000 años. La revolución científica, que se puso en marcha hace solo 500 años, bien pudiera poner fin a la historia e iniciar algo completamente diferente. Este libro cuenta el relato de cómo estas 3 revoluciones afectaron a los humanos y a los organismos que los acompañan. Hubo humanos mucho antes
de que hubiera historia. Animales parecidos a los humanos modernos aparecieron por primera vez hace unos 2,5 millones de años. Pero durante innumerables generaciones no destacaron de entre la mirada de otros, entre la miríada de otros organismos con los que compartían sus hábitats. En una excursión por África Oriental hace 2 millones de años, bien pudiéramos haber encontrado un reparto familiar de personajes humanos, madres ansiosas que acariciarían a sus bebés y grupos de niños despreocupados, que jugarían en el fango, adolescentes temperamentales que se enfadarían ante los dictados de la sociedad y ancianos cansados que solo querrían que se les dejara en paz. Machos que se golpearían el pecho intentando impresionar a la belleza local y matriarcas sabias y viejas que ya lo habrían visto todo. Estos humanos arcaicos amaban, jugaban, formaban amistades íntimas y competían por el trago social y el poder. Pero también lo hacían los chimpancés, los papiones y los elefantes. No había nada de especial en ellos. Nadie, y muchísimo menos los propios humanos, tenían ningún atisbo de que sus descendientes caminaran un día sobre la luna, dividirían el átomo, desentrañarían el código genético y escribirían libros de historia. Lo más importante es que hay que saber acerca de los humanos prehistóricos es que eran animales insignificantes que no ejercían más impacto sobre su ambiente que los gorilas, las luciérnagas o las medusas. Los biólogos clasifican los organismos en especies. Se dice que unos animales pertenecen a la misma especie si atienden a aparearse entre sí, dando origen a descendientes fértiles. Caballos y asnos tienen un antepasado común reciente y comparten muchos rasgos físicos, pero muestran muy poco interés sexual mutuo. Se aparean si se les induce a hacerlo. Sin embargo, sus descendientes, llamadas mulas y burdeganos, son estériles. Por ello, las mutaciones en el ADN del asno nunca pasarán al caballo o viceversa. En consecuencia, se considera que los dos tipos de animales son dos especies distintas que se desplazan a lo largo de rutas evolutivas separadas. En cambio, un bulldog y un sapiens, y un sapi y un spaniel pueden tener un aspecto muy diferente, pero son miembros de la misma especie y comparten el mismo acervo de ADN. Se aparean fácilmente y sus cachorros se aparearán con otros perros y engendrarán más cachorros. Las especies que evolucionaron a partir de un ancestro común se agrupan bajo la denominación de género. Leones, tigres, leopardos y jaguares son especies diferentes dentro del género Panthera. Los biólogos denominan a los organismos con un nombre latino en dos partes. El género seguido de la especie, los leones, por ejemplo, se llaman Panthera leo. La especie leo del género Panthera, presumiblemente todo el que lea este libro es un Homo sapiens. La especie sapiens, sabio, del género Homo, hombre. Los géneros, a su vez, se agrupan en familias como las de los felinos, leones, guepardos, gatos domésticos, los cánidos, lobos, zorros, chacales y los elefantes, mamuts, mastodontes. Todos los miembros de una familia remota en su linaje hasta una matriarca o un patriarca fundadores. Todos los felinos, por ejemplo, desde el mínimo doméstico más pequeño hasta el león más feroz, doméstico más pequeño hasta el león más feroz, comparten un antepasado felino común que vivió hace unos 25 millones de años. También Homo sapiens pertenecen a una familia. Este hecho banal ha sido uno de los secretos más bien guardados de la historia.
Durante mucho tiempo, Homo sapiens prefirió considerarse separado de los animales. Un huérfano carente de la familia, sin hermanos ni primos y, más importante todavía, sin padres. Pero esto no es así. Nos guste o no, somos miembros de una familia grande y particularmente ruidosa, la de los grandes simios. Nuestros parientes vivos más próximos incluyen a los chimpancés, a los gorilas y a los orangutanes. Los chimpancés son los más próximos. Hace exactamente 6 millones de años, una única hembra de simio tuvo 2 hijas. Una se convirtió en el ancestro de todas las chimpancés, la otra es nuestra propia abuela. Esqueletos en el armario. Homo sapiens ha mantenido escondido un secreto todavía más inquietante. No solo poseemos una abundancia de primos incivilizados, hubo un tiempo en el que tuvimos asimismo unos cuantos hermanos y hermanas. Estamos acostumbrados a pensar en nosotros como la única especie humana que hay, porque durante los últimos 30.000 años nuestra especie ha sido efectivamente la única especie humana de estos pagos. Pero el significado real de la palabra humano es un animal que pertenece al género Homo, y que hubo otras muchas especies de este género, además de Homo sapiens. Por otra parte, como veremos en el último capítulo del libro, quizás en el futuro no muy distante tendremos que habérnoslas de nuevo con los humanos no sapiens. A fin de aclarar este punto, usaré a menudo el término sapiens para detonar a los miembros de la especie Homo sapiens, mientras me reservaré el término humano para referirme a todos los miembros actuales de género Homo. Los humanos evolucionaron por primera vez en África Oriental hace unos 2,5 millones de años, a partir de un género anterior de simios llamado Australopithecus, que significa simio austral. Hace unos 2 millones de años, algunos de estos hombres y mujeres arcaicos dejaron su tierra natal para desplazarse a través de extensas áreas del norte de África, Europa y Asia a instalarse en ellas, puesto que la supervivencia de los bosques nevados de Europa septentrional requería rasgos diferentes que los necesarios para permanecer vivo en las vaporosas junglas de Indonesia. Las poblaciones humanas evolucionaron en direcciones diferentes. El resultado fueron varias especies distintas, a cada una de las cuales los científicos han asignado un pomposo nombre en latín. Los humanos en Europa y Asia Occidental evolucionaron en Homo neanderthalensis, hombre del valle de Neander, a los que de manera popular se hace referencia simplemente como neandertales. Los neandertales, más corpulentos y musculosos que nosotros, sapiens, estaban bien adaptados al clima frío de la Eurasia occidental de la época de las glaciaciones. Las regiones más orientales en Asia estaban pobladas por Homo erectus, hombre erguido, que sobrevivió allí durante cerca de 2 millones de años, lo que hace de ella la especie humana más duradera de todas. Es improbable que este récord sea batido incluso por nuestra propia especie. Es dudoso que Homo sapiens esté aquí todavía dentro de 1000 años, de manera que 2 millones de años quedan realmente fuera de nuestras posibilidades. En la isla de Java, en Indonesia, volvió Homo solensis, el hombre del valle de Solo, que estaba adaptado a la vida en los trópicos. En otra isla de Indonesia, la pequeña isla de Flores, los humanos arcaicos experimentaron un proceso de enanismo. Los humanos llegaron por primera vez a Flores cuando el nivel del mar era excepcionalmente bajo y la isla era fácilmente accesible desde el continente. Cuando el nivel del mar subió de nuevo, algunas personas quedaron atrapadas en la isla, que era pobre en recursos. Las personas grandes que necesitaban mucha comida fueron las primeras en morir. Los individuos más pequeños sobrevivieron mucho mejor.
A lo largo de las generaciones, la gente de Flores se convirtieron en enanos. Los individuos de esta especie única que los científicos conocen como Homo florensensis alcanzaban una altura máxima de solo 1 metro y no pesaban más de 25 kilogramos. No obstante, eran capaces de producir utensilios de piedra e incluso, ocasionalmente, consiguieron capturar algunos de los elefantes de la isla. Aunque, para ser justos, los elefantes eran asimismo una especie enana. En 2010, otro hermano perdido fue rescatado del olvido cuando unos científicos que excavaban en la cueva de Denisova, en Siberia, descubrieron un hueso de dedo fósil. El análisis genético demostró que el dedo pertenecía a una especie previamente desconocida, que fue bautizada como Homo denisova. Quién sabe cuántos otros parientes nuestros perdidos esperan a ser descubiertos en otras cuevas, en otras islas y en otros climas. Mientras estos humanos evolucionaban en Europa y en Asia, la evolución en África Oriental no se detuvo. La cuna de la humanidad continuó formando numerosas especies nuevas, como Homo rudolfensis, hombre del lago de Rodolfo, Homo ergaster, hombre trabajador, y finalmente nuestra propia especie, a la que de manera inmodesta bautizamos como Homo sapiens, hombre sabio. Los miembros de algunas de estas especies eran grandes y otros eran enanos. Algunos eran cazadores temibles y otros apacibles recolectores de plantas. Algunos vivieron solo en una única isla, mientras que muchos vagaban por continentes enteros. Pero todos pertenecían al género Homo. Todos eran seres humanos, véase la figura 2. Es una falacia común considerar que esas especies se disponen en una línea de descendencia directa. H. ergaster engendró a H. erector, a los neandertales, y los neandertales evolucionaron y dieron origen a nosotros. Este modelo lineal de la impresión equivocada de que en cualquier momento dado solo un tipo de humano habitaba en la Tierra y que todas las especies anteriores eran simplemente modelos más antiguos de nosotros. Lo cierto es que desde hace unos 2 millones de años hasta hace aproximadamente 30.000 años, el mundo fue el hogar a la vez de varias especies humanas. Y por qué no, en la actualidad hay muchas especies de osos, pardos, negros, grizzly, polares. La Tierra hace 100 milenios fue hollada por al menos 6 especies diferentes de hombres. Es nuestra exclusividad actual y nuestro pasado multiespecífico lo que es peculiar y quizá incriminador. Como veremos en breve, los sapiens tenemos buenas razones para reprimir el recuerdo de nuestros hermanos. El coste de pensar. A pesar de ser muchas diferencias, todas las especies humanas comparten varias características distintivas. La más notable es que los humanos tienen un cerebro extraordinariamente grande en comparación con el de otros animales. Los mamíferos, que pesan 60 kilogramos, tienen en promedio un cerebro de 200 centímetros cúbicos. Los primeros hombres y mujeres de hace 2,5 millones de años tenían un cerebro de unos 600 centímetros cúbicos. Los sapiens modernos lucen un cerebro que tienen en promedio 1.200 y 1.400 centímetros cúbicos. El cerebro de los neandertales era aún mayor. Vamos a dejarlo por aquí y seguramente siga esta lectura en otro vídeo. Espero que os haya gustado. Seguramente todo lo empiece a hacer un poquito más profesional a partir de este vídeo, los encuadres, la edición, las lecturas y todo. No siento que me haya quedado del todo bien, pero igualmente os lo voy a subir. Y perdonad si ha sido demasiado corta, para mí sí que es un poquito corta, la verdad. Y eso.